Buenas tardes, compatriotas. Realmente me cuesta creer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desprecie el derecho humano a la vida del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. ¿Será que para la Corte de Derechos Humanos el presidente de Costa Rica no tiene derecho a la vida? ¿Será que la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está de acuerdo en que la hija de su amigo y miembro simpatizante del mismo partido Acción Ciudadana que ella, que la puso ahí en esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, esté pidiendo que el presidente de la República sea asesinado? Ayer el Colegio de Abogados le hizo un homenaje y le otorgó un premio a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Nancy Hernández, por la defensa de los derechos humanos. Y la Corte que ella preside está diciendo que hay que poner un francotirador para que asesine al presidente Chávez. Doña Nancy, ¿en qué está usted? Usted permite que una asistente suya, que una funcionaria suya, hija del magistrado Paul Rueda, diga en las redes sociales que el presidente Chávez merece un francotirador. ¿Qué le pasa a los jueces y las juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ustedes permiten el crimen de apología al magnicidio. Por supuesto que nos enerva, nos aterroriza y nos conmueve que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, haya una funcionaria que pide que asesinen al presidente de la República. ¿Qué está pasando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo permiten que una empleada de esa corte, de ese organismo hemisférico, diga tranquilamente en el semanario Universidad que el presidente Chávez, dice, amerita un francotirador? ¿Qué pasa? Y lo que más me preocupa es que es hija del magistrado de la Sala Cuarta, Paul Rueda Leal, aquel que hace años yo señalé porque pidió un bidet en su despacho en la Sala Constitucional, ese que vota furibundamente contra todo lo que tenga que ver por el gobierno. ¿Será que en esta familia hay tanto odio para el presidente de la República que su hija mayor está pidiendo que asesinen al presidente Chávez? Magistrado doctor Paul Rueda, regaña a su chiquita. Yo no sé si ya es abogada, pero estudió en la UCR y gracias a su amistad con doña Nancy le dieron chamba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por boca o teclas de su funcionaria Jimena Rueda, que ya borró todas sus redes sociales, quitó todo, borró todo, pero aquí quedó la huella. Está pidiendo una funcionaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asesinen al presidente Chávez. ¿Qué vamos a hacer, costarricenses?
Imagínense que si la Corte de Derechos Humanos con sede en Los Yoses, en San Pedro, se atreve a tener una funcionaria que pida un francotirador para que asesine al presidente Chávez, como asesinaron al presidente John F. Kennedy en el 63 en Dallas. Así quieren que le destapen los sesos y que masacren al presidente Chávez, y es una voz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice el secretario general de la OEA? ¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Están de acuerdo en que una funcionaria de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos pida públicamente un francotirador para el presidente de la República? Jamás me habría imaginado, hace casi 40 años, cuando fui a un curso a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos con el héroe de la justicia colombiana, Alfonso Reyes Echandía, asesinado pocos meses después. Así quiere esta funcionaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asesinen al presidente de la República con un francotirador. Nancy Hernández, amiga del PAC, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayer la homenajeó nuestro colegio de abogados con un premio por la defensa de los derechos humanos, y su asistente, su niña chineada, la hija de Paul Rueda, por eso la nombró ahí, está pidiendo que le destapen la cabeza al presidente de la República. Compatriotas, ya esto no es un juego, ya no es simplemente una cuestión de odio. Esto es apología del magnicidio desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por boca de la hija del magistrado, enemigo del presidente de la República en la Sala Cuarta, Paul Rueda Leal. ¿Seguirá Paul Rueda con tanto odio hacia el presidente en su familia, sin inhibirse de conocer los casos que tienen que ver con don Rodrigo Chávez? ¡Qué horror! Señoras y señores jueces, señoras y señores magistrados, ¿qué es que ustedes van a creer que esta chiquillada de la hija de Paul Rueda, que trabaja y es funcionaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se arregla simplemente con una regañadita de papi? Ustedes, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su asistente, tienen que responder no ante Costa Rica, ante América, por estar pidiendo públicamente un francotirador para el presidente de Costa Rica. Ahora, en donde la criminalidad, el sicariato, la sangre, la muerte está pues esparcida por nuestra república, desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos piden un francotirador para el presidente de la República. ¿Usted qué piensa, compatriota?